¿Cómo me le va? Bienvenido, bienvenida a La Tertulia, el espacio donde se comparten las manías de un lector. De este lado, Mayra González Olvera. Y Jorge Alberto Gudiño Hernández, ¿cómo está? Pues como esté, se va a poner peor, nomás le decimos eso. Porque me río por no llorar, porque el pretexto del día de hoy está duro, está intenso y es doloroso. El pretexto es la novela de Imanol Canellada, Cuerpo sin nombre. El pretexto es la realidad, no solamente de este país, sino de muchos otros, pero este país nos duele. Y sobre eso vamos a ir en esta tertulia. Vamos con la entrada. Desapariciones, la incertidumbre como una condena extra. Así le puso Jorge Alberto al programa. Bueno, es que, a ver, va a haber quien diga que está de moda el tema, que nos hemos montado en él, que queremos hablar de algo que está sucediendo como en las noticias. En realidad no, en realidad, y Imanol lo explicará en su momento en la entrevista, Cuerpo sin nombre es una novela que se escribió hace varios años y lo que pasa es que se inscribe en una realidad muy de nuestro país, muy de Latinoamérica. Sabemos que hay otros libros que han tratado el tema en los últimos años, que habla justo de las desapariciones forzadas. Y sin embargo, la desaparición es un tema literario desde hace mucho tiempo. La desaparición, de hecho, yo ahora para el Versus, Team Jorge Alberto, traigo un libro que no es ni tan actual, exacto, ni de la región, pero que tiene que ver con este drama que existe finalmente ante la desaparición de un ser querido, de un familiar, y qué es lo que sucede con la familia. Y probablemente una de las peores cosas que sucede con la familia es no saber qué es lo que está pasando, ¿no? Esta lucha constante entre la esperanza y el desasosiego, ¿no? Que es una lucha en la que uno todos los días se tiene que convencer de que esa persona que desapareció volverá, mientras que conforme pasa el tiempo la certeza de que no lo va a hacer es cada vez mayor y va aumentando. Y justo ese conflicto es un conflicto súper literario. Así que, aunque Jorge Alberto quiere hacer trampa, no le hagan caso, Team Mayra, porque él ya empezó a decir del libro que trajo, imagínese. Pero hoy sí lo traje, lo merezco. Una cosa verdaderamente de vergüenza, o sea, pero bueno, empecemos este programa con lo que a usted tanto le gusta, el Versus. Yo sí me traje uno no muy reciente, también tiene ya sus añitos, pero sí me traje uno muy de la zona. Sara Uribe con Antígona González. Ella fue invitada a realizar este proyecto y ella no estaba tan convencida, no sabía bien cómo por dónde lo iba a abordar. Sara Uribe, poeta. Y lo que hace en Antígona González es hacer una adaptación, hacer su propia lectura de la Antígona de Sófocles. Recordemos que Antígona de Sófocles lo que quiere es que Creonte le deje enterrar el cuerpo de su hermano. Eso es lo que sucede en el mito, ¿no? Esto es lo que sucede con el texto de Sófocles, y lo que hace Antígona González es que quiere buscar a su hermano desaparecido. Lo que decía Jorge Alberto hace rato de qué es lo que pasa con las familias, es que ella a lo largo del libro está enfrentándose a que ella quiere que esto suceda, pero la familia, la otra familia, hablemos siempre de las esposas, de los hermanos, de otros hermanos, dice no le muevas, ya no le muevas, porque si no va a ser peor, porque si no va a ser peor para nosotros, mejor no sigamos investigando. Y en un librito, vean ustedes lo que es, un librito lleno de poesía, porque Sara Uribe pues es una gran poeta. A manera de dramaturgia es que hace esta adaptación y que habla acerca de los cuerpos y habla también acerca de la necesidad de encontrar un cuerpo, la necesidad de poder cerrar, de poder saber, de poder tener la certidumbre de qué fue lo que sucedió, pese a que también los familiares, pese a que los familiares no solamente no quieren saber para no seguirle echando más leña a la hoguera, sino que tampoco quieren saber realmente qué es lo que le pasó a su desaparecido. Antígona González, de Sara Uribe. Bueno, yo me voy a cambiar completamente de registro, como ya lo mencionaba. Y de continente. Rato, y de continente. E incluso me voy a ir a un lugar donde todos pensaríamos que
el asunto del crimen no entra en conflicto con la idea de Estado. Porque acá cuando hablamos de desapariciones con Antígona, con Imanol, con Dolores Reyes, etcétera, etcétera, hay un conflicto en que el Estado es inoperante, ¿no? Acá yo me voy a la Inglaterra de McEwan, a una Inglaterra en donde las cosas en términos policíacos Deberían parecen funcionar, ¿no? Deberían Pese a que funcionar. Sherlock Holmes siempre se burlaba de Scotland Yard por su incompetencia, pero no por su intención al menos, y eso es importante, Ni ¿no? por su limpieza, o bueno, nada más por algunos Ajá, cuantos sí, elementos. sí, sí, sí. Pero corruptos no eran. No, bueno, no así, pues, no. Sí. Y acá lo que sucede, a ver, yo he dicho algunas veces que a mí una de las cosas que más me cautiva de McEwan es que sabe cómo piensan las personas. Cómo piensan las personas, evidentemente, en situaciones límite, ¿no? Entonces, eso lo ha demostrado en muchas novelas y acá también. Stephen Lewis es además un autor de libros infantiles, está casado con Katie, tienen una familia, con Julie, tienen una familia perfecta y tienen a una pequeñita Katie de 3 años. Y un día van al súper, él y la niña, y se la roban, desaparece, se la llevan, la secuestran. Entonces, pues ahí empieza evidentemente el drama, un drama que inicia con cómo la vamos a encontrar, ya hablamos a la policía, qué es lo que necesitamos hacer para recuperarla y que poco a poco, como sabemos que sucede, va deteriorando la relación entre él y Julie, su mujer. Ella no puede dejar de culparlo porque finalmente él iba con ella, se separan, hay una crisis evidentemente y hay una profunda reflexión sobre lo que implica ser padres, ¿no? Una profunda reflexión que además ayer que lo andaba repasando el libro, hay quien sostiene que es uno de los 3 libros que habla de paternidad de McEwan, ¿no? Yo creo que son más, en realidad. Yo creo que es algo que tiene muy presente y además hay que hacer caso a aquello que dijo McEwan en una entrevista. Dijo, como muchos hombres, yo cuando era joven no quería tener hijos. Agradezco que ahora es su exmujer, ¿no? Que mi mujer me haya convencido. Que la madre de mis hijos. Sí, porque si no, aplica. nunca habría vivido esta experiencia. Y bueno, sabemos que McEwan es de los que se mete al fondo, de los que se mete duro, de los que remueve la herida y Niños en el Tiempo no es la excepción. Tim Jorge Alberto. Vámonos, no, pues no nos vayamos todavía a la ¿No? entrevista porque hay que decir de qué va el libro. Espérate, que yo me estoy poniendo muy desorganizada. A ver, Jorge Alberto, Cuerpos sin nombre. Bueno, Cuerpos sin nombre de Imanol Canellada es una novela de desapariciones, no es secreto, pues. En ella hay 2 grandes planos narrativos. El de ella es una chica que desde una falsa omnisciencia, en una cualidad de posible fantasma, pero no lo sabemos de cierto, cuenta su historia o la historia de su familia después de que ella desapareció. De hecho, llegamos cuando ella ya está desaparecida y ve y entra a su conciencia, a su casa y dice qué hace su mamá, qué hace su papá, qué hace su hermano, y desde ahí va contando la historia, ojo, de eso, de lo que es su familia sin ella. Y además está incluida la historia de un chico también desaparecido que fue secuestrado de un lugar psiquiátrico y que después, de un lugar para curar las adicciones y que después lo reclutaron, ¿no? Lo reclutaron y cómo fue su proceso de reclutamiento, lo reclutó el crimen organizado. Entonces ahí está la novela de Imanol, súper actual. Ya, ahí está la entrevista. Estamos felices de tener a Imanol Canellada. Somos lectores. Yo creo que hemos leído pues, prácticamente toda tu obra. Bueno, al menos hemos leído 5 novelas, 4 novelas. La primera entrevista fue de Tardarás un rato en morir. Ajá. Sí, así De es. ahí para acá. Y de ahí para acá, y somos sí. grandes fans de la literatura de tenemos- Imanol. Y bueno, Jorge Alberto, por ahí espero que tengas el libro para que lo muestres. Lo tengo, pero más allá y no alcanzo. Muy bueno, pues entonces diles cómo se llama. Yo lo muestro, yo lo muestro. Ahorita que preguntes tú, me hago a un lado. Mira, Imanol sí lo tiene. Mira, Imanol, muy bien confianza, portado. claro, Muy bien portado, Imanol, ahí está. Más que Mira, yo me escribo durísimo. No, hombre, bueno. Bueno, pues arranquémonos con Cuerpos sin nombre. Imanol,
Me Eh, pongo así con la entrevista. Tera, sabemos también, bueno, pienso por ejemplo en tu texto sobre la tragedia en la guardería y en preocupaciones que has tenido en otros textos, son ideas, son historias, son personajes que tienes que narrar que es inevitable, es decir, por lo que estamos viviendo, porque nos está atravesando a todos, ¿te parece inevitable narrarlas? Bueno, no sé si inevitable. Bueno, primero agradecerles muchísimo por el espacio, agradecerles por todos estos años de conversar sobre literatura, de ida y vuelta, también sobre la obra de Jorge Alberto, que también hemos hablado y hemos presentado. Entonces, bueno, muchísimas gracias por todo este tiempo de amistad y de plática sobre libros. No sé si inevitable, al final uno elige, ¿no? Y yo elegí desde muy al principio cuando empecé a hacer novela negra, que es lo que hago especialmente, aunque he ido jugando con otras posibilidades y otros géneros y otros tonos, pero, pero yo elegí esto, elegí la literatura como una posibilidad de hablar de ciertas realidades que nos atraviesan en el plano de lo social, lo político, pero también creo que en el plano de lo íntimo, porque no está separado, ¿no? Es decir, cuando hablamos no sé, cuando contamos la tragedia de una mamá de la guardería ABC, también estamos contando algo muy personal y muy individual, aunque también es colectivo, es social y es político. Yo lo elegí. A mí me gustaría que sí, que la literatura sí tuviera este contenido político, que se manifestara abiertamente política, porque creo que durante mucho tiempo, como una estrategia también, a la literatura se la aisló, ¿no? Se la puso en un lugar muy elitista, en una torre de marfil, donde parecía que esto que se llama realidad, eso sucio que sucede alrededor de la literatura, no era y merecía contarse, ¿no? O por lo menos no con las estrategias que te da la literatura. Creo que en ese sentido ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho en México la situación. La misma realidad nos ha golpeado tan duro que la propia literatura ha reaccionado e incluso cada vez más hay un compromiso social político en contar realidades, no en hacer una literatura panfletaria, porque luego siempre se le ha tachado a este tipo de literatura de panfleto, ¿no? Y me parece que no. Simplemente es una necesidad, responder a una angustia, ¿no? Responder a una preocupación, responder a ciertas obsesiones, ¿no? Que nos atraviesan como escritores y que en este caso, en mi caso específicamente, tiene que ver con ciertos dolores, ciertos sufrimientos y ciertas violencias que suceden en este país. Antes de entrar directo a la novela, justo siguiendo por esta línea de lo político y del interés que tienes también en que la literatura lo sea, ¿qué pasa con la novela cuando estás haciendo ya la promoción? La novela ya está publicada, obviamente, pues ya está cerrada ya, y te topas y te brincan estas historias terribles como lo que está sucediendo en Jalisco. O sea, ¿qué le pasa al escritor por la cabeza? Híjole, fíjate que es difícil porque, de hecho, como parte de la promoción, pues, ustedes saben, ¿no? Entrevistas, etcétera, y hay como una visión un poco ingenua, ¿no? Decir, o sea, justo sacas la novela cuando pasa esto, ¿no? Como qué oportuno, ¿no? Espérate. Sí, la tenía Ah, que... O sea, los tiempos editoriales no funcionan así. Yo escribí esta novela hace 4 años, sí, sí, yo la escribí, la terminé, empecé en sí, 2021, la terminé. Hace 4 años escribí esta novela y por razones editoriales esperó un tiempo a salir publicada. Casualmente, cuando sale, sucede esto del rancho Izaguirre, ¿no? El famoso rancho Izaguirre. Entonces, bueno, primero es como esta sensación o esta insinuación que de pronto te dicen, uy, qué oportuno, ¿no? Dicen, no, no, espera. Comentario, uy, qué oportuno, sacas esta novela justo cuando pasa esto. Hay como una carga de estrategia comercial. Estás explotando el dolor y el morbo Es que para escribes rapidísimo, muchos además. dinero, ¿no? Entonces dice, bueno, no funciona así. Lo que yo hago se llama literatura de emergencia, pero no es periodismo. A mí me llevó casi 2 años escribir esta novela y después los tiempos editoriales son los tiempos editoriales. Entonces, no hay esto y de pronto tienes esta sensación, pero porque es muy tramposo, porque también de alguna manera hay una ceguera en términos sociales que ha permitido que existan ranchos como este, Exacto. porque parece que es como que, uy,
Miren, resulta que en México está pasando eso. No, pues Sorpresa. yo hace 4 años escribí esta novela y yo ya sabía que existían ranchos como ese. De hecho, la novela se describe uno, algo parecido. Y entonces ya existía. Entonces no es como, es algo que viene sucediendo desde hace muchísimos, pero décadas. No 2 años, ni 6, ni 8, que en este juego también de la raja política, es muy triste ver también a los actores políticos, me da igual los colores y las siglas, ver jugar con el dolor de las víctimas, que es enorme, y en este pasarse la bolita, en este responsabilizar, en este tratar de quitarle votos o de sumar votos, en este juego terrible que se está dando, eh, apostarle a la no memoria, ¿no? Es decir, esto es algo que está sucediendo en este momento ahora, en el aquí y ahora. Rancho Izaguirre, este es el problema. No, ese no es el problema. Esa es una muestra, ¿no? Es una consecuencia de un problema enorme que tiene décadas en este país y que se sigue atendiendo desde la frivolidad y desde la indiferencia por parte de las autoridades, ¿no? Y desde el hartazgo por parte de la sociedad también. A ver, pongámonos un poquito más serios en el asunto literario, no más serios en el otro asunto, porque es difícil que se Sí. pueda. Cuerpo sin nombre la construiste a partir de dos planos narrativos muy claramente diferenciados. Hay uno principal y hay otro. El principal es el de ella y el otro es el de él, ambos víctimas de desaparición, y empiezo por el de ella porque es el que lleva en realidad el mayor peso de la novela. Cuentas además desde la perspectiva de la desaparecida, algo que no es nada común, porque pues aquí no es spoiler, desde el principio sabemos que está desaparecida y suponemos que está muerta, porque si no, no podría narrar de esa manera que narra, ¿no? Pues suponemos, por eso lo digo, suponemos. Pero lo que me interesa no es solo, sí me interesa, ¿por qué cuentas desde la perspectiva de la desaparecida? Desde la perspectiva de la desaparecida, dirigiéndose a sus seres queridos en una especie de diatriba opuesta o en sentido contrario, ¿no? Esto que pensamos como el diálogo con el ausente, ahora es el ausente el que habla, ¿no? Entonces es como muy curioso. Y es como, no sé si es una estrategia como para quitarnos la esperanza desde el principio. Sí, también para quitarle melodramatismo a la voz. Intenté algunas otras voces, desde una tercera persona, la primera persona que fuera la mamá o el papá, alternando, etcétera, y siempre se cargaban se impregnaban de este melodramatismo que la propia tragedia de la desaparición te lleva, ¿no? Y es difícil no escaparse de eso. Y yo no quería ese tono, no quería ese peso del melodramatismo porque ahogaba la historia y porque además podía saturar al lector, ¿no? Lo podía empalagar. Ustedes saben que la literatura no responde a ciertas estridencias y el tono melodramático es muy estridente. Y en ese sentido, buscando, encontré esta posibilidad. Primero porque es una ruptura con la verosimilitud, ¿no? Porque quien narra desde un no lugar, que puede ser interpretado como la muerte o puede ser interpretado como lo que uno quiera. No hay ninguna pista para llegar a ninguna conclusión, simplemente es un no lugar. Y esto me permitía que desde este no lugar la voz de pronto pudiera ser cínica, pudiera ser burlona, pudiera ser paródica. Hay momentos en que se ríe de su papá buscándola, ¿no? Que incluso ironiza sobre el papá, que incluso que cuestiona a su mamá, al hermano, ¿no? Que hasta lo pendejea, etcétera. Y esto me permitía de alguna manera quitarle esta exacerbación de la emoción y también darles a los personajes que buscan una dimensión que trascienda el mero hecho de ser víctimas, que también es un problema. Cuando uno escribe sobre este tipo de temas, corre el riesgo de que el personaje únicamente sea eso, sea una víctima, ¿no? Como el caso de papá, mamá y hermano, que son, Ujú. pues, víctimas, ¿no? Y entonces esto también me permitía que fueran otras cosas, ¿no? Que fueran ridículos por momentos, que fueran entrañables, que fueran insoportables, que Claro. fueran... Y de esta manera creo, o bueno, esa era la intención, complejizaba a los personajes al ser narrados desde esta perspectiva
que se permite, porque si lo hace una voz en tercera persona, sería como una especie de falta de respeto, sería como una especie de insolencia por parte del narrador. De manera que al ser una primera persona y ser la de la desaparecida, esta insolencia, ¿no? O este desparpajo de pronto para narrar a su papá y burlarse de él o de su mamá, para recordar ciertos pasajes en las que retrata al papá, sale bastante más retratado el papá de pronto en el pasado, etcétera. Todo esto se permite porque la voz, rompiendo totalmente la idea de verosimilitud, que de hecho desde el principio toda la novela rompe con la verosimilitud, no me interesa la verosimilitud, porque se convierte en una especie de primera persona omnisciente, lo cual es, desde de entrada ya es un contrasentido, ¿no? Pero me permitía eso, me permitía dar una dimensión a los personajes más allá de su propio victimismo, sin de alguna manera faltar el respeto al dolor que sienten, que pueden sentir una familia atravesada por una situación como esta. Claro que además ahí eso es importante. Ella, esa voz, cuenta la historia de su familia, no cuenta su propia historia. La historia de desaparecidos es la de él. Ujú. Así es. Sobre él sí vamos viendo, con el pícaro renacido, que luego se transforma, sí vamos viendo cómo fue que lo desaparecieron, ¿no? Ujú. Y cómo se configura o cómo se puede llegar a configurar un desaparecido incluso en una leyenda o en un mito. Sí, este era totalmente, el juego era esto, los contrapesos. Por un lado es la búsqueda y la incertidumbre de la búsqueda, y por eso la voz, a pesar de ser la de la desaparecida, nunca habla de sí, ni de su destino, de lo que le pasa, porque se concentra en la angustia y en la incertidumbre de la búsqueda. Y por otro lado, el contrapeso, esta historia que atraviesa la novela, de manera secundaria, podemos decir, del desaparecido, es decir, de uno de los destinos de los desaparecidos. Cuidado, ¿no? Que sí quiero aclarar porque Eso. el tema de la desaparición en México es muy complejo, no solamente es un tema del crimen organizado. No solamente es un tema del crimen organizado, hay otros motivos por los que desaparecen las personas en México. Hablo de la desaparición forzada, ¿eh? Porque el propio Estado ejerce la desaparición forzada, porque las mafias de las tratas de personas ejercen la desaparición forzada. Este, entonces, bueno, pero sí me interesaba contar la otra parte, ¿no? La del desaparecido, pero contarlo desde una perspectiva también un poco este, el hecho de que el destino de este desaparecido, que al principio puede parecer muy trágico y luego también se vuelve absurdo, eh, era un poco también para romper con o sea, para sostener este tono de lo insólito, este tono de lo fantástico, de lo absurdo, de lo kafkiano, que me parece que atraviesa la novela todo el tiempo, a propósito, obviamente, ¿no? De manera intencional. Entonces, el hecho de que este desaparecido de pronto se convierta como una especie de mito de Santón, que regresa de un no lugar y que bueno, que consuela, ¿no? A los desaparecidos desde este no lugar que ha conocido, ¿no? Como si hubiese descendido al infierno, hubiese regresado, y eso lo capacita para dar consuelo, ¿no? Ambiguamente, porque parece hasta puede parecer como una especie de estafa, ¿no? Y por eso esos capítulos son el pícaro renacido, ¿no? Sí, sí. En ese juego Platicando con periodistas, pienso en Daniela Arrea, platicando con escritoras como Almadelia Murillo, que han también se han metido a investigar en el tema, es cierto que muchos familiares terminan enfermando, o sea, que muchos familiares terminan somatizando, muchas mamás terminan pues envueltas en temas mentales, evidentemente, pero también físicos, y esa somatización es muy interesante, es muy literaria, terriblemente literaria. Y de ahí mi pregunta, ¿por qué la somatización? ¿Por qué estos bultos que empiezan a aparecerle a las personas que tienen desaparecidos? Pues la explicación que le doy es el deseo de hacer de la metáfora hecha carne, ¿no? Porque esta metáfora que se utiliza mucho en la sociología, en el periodismo, incluso en la propia literatura, ¿no? El cuerpo social, la desaparición como una enfermedad del cuerpo social, etcétera, pues no deja de ser una metáfora que después de tantos años de usarla, porque por desgracia este problema nos atraviesa desde hace muchísimo tiempo, pierde fuerza, ¿no? Esta metáfora que trata de explicar, ¿no? a la sociedad como un cuerpo y a las violencias que se ejercen contra esta propia sociedad, como puede ser la desaparición forzada, como síntomas de una enfermedad, ¿no? Una enfermedad compleja que no terminamos de entender y que no tenemos además el antídoto ni la cura.
Entonces, como la novela desde el principio me fue llevando por estos caminos de reventar la verosimilitud, de hacerla a un lado, de aparcar la racionalidad y la realidad en términos de mímesis, ¿no? La mímesis que puede hacer la novela como género de la realidad y saltármela un poco. Se me ocurrió esto, se me ocurrió hacer la metáfora, convertirla en algo concreto y específico a partir de este juego de las licencias poéticas y crear a estos enfermos, a esta enfermedad que ataca a aquellos, incluso hasta le invento un nombre, ¿no? El síndrome del familiar desaparecido, que también tiene que ver con el hecho del aislamiento social por el que pasan las Sí, sí, personas, sí. ¿no? Porque hay una serie de factores ahí. Primero, bueno, el hecho, se encuentran con este silencio de las autoridades, ¿no? Con esta indolencia, con este desprecio y esta indiferencia al problema, porque es muy fácil despreciar este problema. A diferencia de un homicidio, tú tienes un cadáver ahí, caliente, que incomoda a las autoridades, no sé, a diferencia de un secuestro, tú tienes a una persona normalmente de dinero que está desaparecida y por la que están pidiendo algo, y eso incomoda a las autoridades y los obliga a actuar. Con los desaparecidos no. Porque la respuesta es, no sabemos qué pasó, no está. Y lo mismo se fue con el novio, que es lo Exacto. que reciben las familias cuando se trata, por ejemplo, de chicas jóvenes, se fue con el novio, ¿no? Y Se si fue al es un otro lado a muchacho ya de trabajar. edad, pues se fue porque quiso, ¿no? O sea, Exactamente. no es no No, es ya un se niño. fue de vago, ¿no? Esta es la respuesta que reciben. Entonces, es un delito que ni siquiera es considerado delito hasta que aparece. Y aparece o bien porque se le rescata de algún secuestro o bien porque aparece como cadáver. Pero mientras tanto, que pueden ser años, pueden ser décadas, no es un delito. Entonces es un silencio brutal. Pero también hay un silencio por parte de la sociedad porque el Estado ha construido desde hace años esto. No, no, hablo del Estado, ¿eh? Y sus instituciones que no responden forzosamente a colores ni a siglas políticas, que esto es un error, me parece. El Estado y sus instituciones han construido un discurso de criminalizar a la víctima, de culparla, ¿no? Pues si es mujer ya sabemos, ¿no? Sí, pues es que andaba a las 5 de la mañana y que hacía a las 5 de la mañana, normal, y luego un minifalda y estas cosas, ¿no? Si es un muchacho, pues seguramente se fue con la maña, ¿no? Le sedujo, ¿no? Y se fue con el narco porque ya ves cómo es esto, ¿no? Porque escuchan Peso Pluma y entonces todos son narcotraficantes, etcétera. Este discurso, que funciona muy bien, nos lo hemos apropiado como sociedad para defendernos, para protegernos, para sentirnos de alguna manera seguros, porque si no, imagínense. Entonces, Claro. pensar que si mi hija no anda en minifalda y no sale a las 3 de la mañana, o mi hijo va a la escuela y regresa a casa, no le va a pasar esto, lo cual es falso. Pero esta idea hace que a las personas, a las familias que tienen un desaparecido, se convierten en sospechosas o se convierten en malas familias, en malas madres, en malos padres, en padres que permitieron que le pasara en el caso de los jóvenes, etcétera. Y esto hace que el silencio, el aislamiento, que es un poco el juego que hago, ¿no? O sea, al salirle estos abscesos se convierten en un peligro, ¿no? En un contagio, en la posibilidad de un contagio. Cuando escribía esa novela estaba presente la pandemia, creo que eso también me hizo como que llevar a ese terreno, ¿no? De la enfermedad física y del aislamiento a aquellos que son enfermos y que están atravesados por este problema que los convierte en parias sociales, ¿no? Los convierte en una amenaza, en algo incómodo, en algo que me molesta, ¿no? Entonces, bueno, y por eso juego revierto la metáfora que hacemos normalmente, en términos cotidianos, la revierto y la convierto en algo totalmente corpóreo, ¿no? Y Ujú. además es algo que me gusta mucho, los cuerpos en mi literatura siempre están ahí manifestándose de maneras secretosas y purulentas, siempre mis cuerpos están ahí, ¿no? Ocupan un espacio físico fuerte en mi literatura en general. Es algo que mis cuerpos cagan y mean en mi literatura, no son abstracciones, ¿no? Acabas de hablar de cuerpos purulentos y secretosos y yo te quería hacer una pregunta más juguetona que tenía que ver con, me parece que haces un guiño doble con un personaje que ni siquiera es personaje, que esto te lo quiero preguntar así como guiño para los lectores y para que descansen un poquito. En toda la novela ningún personaje tiene nombre, salvo a Mihai. Ujú. ¿Quién es Amihai? Es un poeta israelí, buenísimo, es el poeta nacional de Israel. Cuando yo escribí la novela, no estaba tan desacreditado Israel como sociedad, como país, volviendo a los tiempos, a pesar de que el genocidio ya existía.
pero bueno, diferenciar entre lo que puede ser un grandísimo escritor, un grandísimo poeta, y gracias por preguntarme, porque nadie me pregunta sobre Amijay, y fue algo totalmente fortuito. Mientras yo escribía, cuando empecé a escribir la novela, me topé con una antología de este poeta que hizo vuelta en los años 80 y que tenía Adriana, mi pareja. Me topé con ella, con la antología, ¿no? Y empecé a leerla y me fascinó. Pero además sentí que hablaba con la novela. O sea, a medida que yo leía los versos de Amijay y parecía que estaba dialogando con lo que yo estaba escribiendo en ese momento, que apenas empezaba a escribir la novela, apenas tenía algunos capítulos, algunos esbozos. Y entonces fue así como que esta interlocución, este diálogo que se está dando entre el poeta que yo estoy leyendo y los personajes que están ahí, de alguna manera tengo que manifestar. Entonces, en gran medida fue responsable la lectura de los poemas de Amijay para ir creando a este pícaro renacido desde esta perspectiva mística y desde esta perspectiva un poco de futuro santón, de futuro iluminado, ¿no? Es muy responsable esta lectura que me topo justo cuando empezaba a escribir la novela y que de pronto me empieza a decir, ahí está, en estos versos hay muchas cosas que te están pasando en la novela y viceversa, ¿no? Entonces, fue así que se atravesó este poeta israelí maravilloso. Yo lo recomiendo muchísimo, más allá de lo que está sucediendo. Recordemos que es el gobierno de Netanyahu, ¿no? El que está haciendo este exterminio brutal y este genocidio en Palestina, y no son responsables todos los judíos, eh, por supuesto que no. Entonces, bueno, recomendar a este poeta, que es una maravilla, en serio, es un poeta que además cuestiona mucho del discurso sionista y que utiliza Netanyahu para sostenerse en el poder y para masacrar al pueblo palestino, es muy cuestionado por este poeta, ¿no? Pero es así que aparece que se atraviesa en la novela, por accidente. Esos accidentes felices, ¿no? Que uno cuando está escribiendo tiene, ¿no? Sí, sí. Y Manuel, aquí nos ven de cualquier lugar que te puedas imaginar en nuestro país y también de otros países. Cuéntanos, ¿tienes alguna visita a feria? ¿Tienes alguna presentación próxima en algún punto de nuestra República Mexicana? Sí, 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 sí. En 5 de abril, Tijuana, en la Feria del Libro de la UABC. Esa es la próxima fecha. Y tengo otra, ay, en la FENAL, que es la de León, la Feria Ajá. Nacional del Libro de León, Guanajuato. También presento ahí. La fecha es, No te preocupes, ahí también para irlos invitando también a quienes están por ahí que vayan a esas ferias, que vayan a por esas ahí, ferias, sí, que la tengo busquen por en ahí. cartelera Sí, sí, y en que la FENAL, busquen. exactamente, bueno, eso es. Sí, en la FENAL, no recuerdo ahorita exactamente la fecha, pero y sí, en Tijuana, sí, esa sí la tengo presente, 5 de abril, sí. Bueno, pues Tijuana y León pónganse abusados, por ahí busquen en la agenda de estas ferias para que se encuentren con Imanol, para que le digan, ay, te vimos en la tertulia y para que les firmen. Sí, genial. Y Bueno, Manuel, cuéntanos si tienes alguna nueva manía como lector, ya sabes que aquí siempre las preguntamos, no sabemos si entre tus lecturas has encontrado una nueva desde nuestra última conversación. sí, puedo decir que hace muy poco, digo, sin vergüenza lo digo también, porque pues que descubrí a una autora que yo no había leído nunca, Ajá. autora de origen húngaro, pero que escribía en francés, ya murió, se refugió en Suiza, Agota Christoph. Y ha sido un descubrimiento, wow, me ha volado la cabeza. Agota Christoph, su trilogía sobre Lucas y Klaus, que son 3 novelas breves, la verdad me parece una cosa maravillosa y es algo que yo reconozco sin pudor. ¡Qué Hace maravilla! pocos meses que la descubrí y leerla fue a medida porque de pronto llega un momento que a veces te saturas, ¿no? Estás lee y lee y lee y hay muchas cosas que te pueden agradar, te pueden gustar, pero que no te sorprenden o que no te sacuden, ¿no? Simplemente, bueno, aprecias las virtudes de lo que estás leyendo, reconoces aquello que igual no te convence del todo, etcétera, pero no deja de ser una lectura placentera, una lectura que te deja ciertas cosas. Pero leer a Agatha Christoph fue así como sentir que era un lector nuevo otra vez, que descubría, ¿no? Que iniciaba en el Eso camino de se la siente muy lectura bien. y Sí. eso es muy padre, ¿no? Es algo que no es fácil y me pasó con esta autora que yo obviamente había escuchado hablar de ella, etcétera, pero nunca, nunca, nunca había leído y ha sido una experiencia verdaderamente reveladora, sí.
Ujú. Pues una manía compartida con Jorge Alberto, ahí está, y una recomendación aquí en la tertulia, entonces ya, todo junto con la Aguta última Christoph. intervención de Jorge Imanol. Alberto, ¿te gusta mucho también? Me gusta mucho, sí, sí. Me sorprende que todavía hayas conseguido la trilogía. Creí que ya no era sencillo. Los libros del asteroide. Ajá, sí, sí. Carísima, carísima. Carísimos. Sí, sí. Bueno, Lamentable, Imanol, madre. pues te agradecemos mucho como siempre que sigas No, siendo un al contrario. contertulio y que nos regales estos momentos y que nos regales las novelas, aunque se necesite panza y estómago, es una maravilla y una delicia leerte. Gracias, Gracias, Imanol. muchas gracias. No, Un gracias a usted. abrazote. Un abrazo grande. Gracias. Bye, Bye, bye. 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 Ahí está Imanol Canellada con Cuerpo sin nombre, que además lo que dice es muy real. Yo pienso ahora cuando John Fosse ganó el premio Nobel y en la mañana se anunció que cierta editorial iba a tener sus nuevos títulos y todo el mundo dijo, ¡ay, son unos oportunistas! Claro, es que... Ver, las contrataciones no se hacen así tampoco. O sea, además, un editor en España que había leído a John, que era de los dos personas que habían leído a John Fosse, que estaba entusiasmadísimo desde meses antes haciendo la negociación, que fue el gran ojo porque él ya lo había descubierto, y en vez de decir, pues qué buen ojo tiene, de Y reconocerle, qué bueno que ya va a llegar a todos lados. no, es que de seguro en la madrugada se pusieron, les pasaron una servilleta como a Messi y ya, con muchos ceros. Y... No, así no funciona, así no funciona. Pero bueno, ahí está nuestro querido Imanol Canellada. Léalo si está usted en León, si está usted en Tijuana, pues ahí, llévele su libro y dígales, te vi con este par de locos. Y hoy sí traemos un spoiler muy chistoso. Sí. Traemos un spoiler muy chistoso. Es más, les voy a hacer spoiler de la sección de puro spoiler, porque les traemos Crónica de una muerte anunciada. Ahorita les digo por qué. Era como para salirnos del tema de la violencia, ¿no? La portada. Pues era una petición que además nos pareció espectacular de una de nuestras productoras, de Aniux, que es su libro favorito. Pero además yo les digo que les traemos Crónica de una muerte anunciada. así viene en No el crónica, título. traemos Crónica de una muerte anunciada. Por aquello de las mayúsculas en aquella época. No, pero en aquella época ya se sí, diagramaba, no, pero pues no, pero sí es por eso. Sí es por eso, porque las minúsculas tienen su acento y en el lomo, o sea, García Márquez tiene su acento en donde corresponde, García Márquez, porque son las minúsculas, y en el lomo, que de nuevo todo es mayúscula, está sin acento, es por eso. O sea, la mayúscula no... Claro, No, pero no, eso no no. se hacía con máquina de escribir en esa época. Este libro tiene no, una- pero además ya en las portadillas dice Crónica. Es una cosa Sí, muy sospechosa sí, sí, esta sí. edición de Ahora, Oveja hay, Negra. hay algo muy particular en esa edición de Oveja Negra. Si uno abre la legal, 1981. en 1981 dice que tiraron de primera edición 1.050.000 ejemplares. Sí. Eso parece inverosímil. No, bueno, eso es inverosímil ahora. Pero miren, esta edición nació un mes antes que yo. Así que le tengo todavía más cariño a Crónica. Pero además, este libro, que fue una gran idea de Aniux, que se lo agradecemos muchísimo, explica por qué esta sección vale su peso en oro. O al menos por qué no echamos a perder aquí los libros. Porque los spoilers, a ver, lo primero que hacemos con un spoiler es platicar del libro con alguien que ya lo leyó, pero a veces la trama no es lo importante, ¿no? A ver, el libro se llama Crónica de una muerte anunciada y empieza con la frase, el día que lo iban a matar. O sea, ¿qué pasa en el libro? Lo matan. Y vamos a ver el día en que lo iban a matar. Y vemos el día que lo... Es más, lo matan varias veces, porque cada capítulo sí. cierra un poco con la muerte de Santiago Porque Nazar. acuérdense que aquí el chisme es también fundamental. Sí, a ver, o sea, aquí el chisme Crónica de una muerte anunciada es un libro de chismes. Es un libro de chismes. Bayardo San Román y Ángela Vicario se casan. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Y bueno, no, el libro empieza después, pero se casan la noche anterior al libro. Y Bayardo regresa a Ángela a su casa. Es que está bien acá la portada. Y además ya la tienes manchada de No, bueno, de muchísima. No, yo creo que esa edición era así. con este círculo Sí, que yo claramente creo es que la sí. tinta la que se está... Bueno,
Concéntrate en el Me estoy spoiler. contando, sí. Bayardo, Sí. San Román y Ángela Vicario se casan y a medianoche en la madrugada Bayardo toca en la casa de los papás de Ángela y les dice, les vengo a devolver a su hija porque su hija no era señorita. Así lo dice. Así un Mendigo. drama telenovelesco a más no poder. Mendigo, Y entonces desgraciado. los padres la reciben, ya saben que no tienen más alternativa, la empiezan a maltratar, le empiezan a pegar y le dicen, dinos quién fue quién. Evidentemente, te deshonro. Y ella, después de un rato, dice, fue Santiago Nazar. Y bola. Y entonces los hermanos de Bayardo San Román, no, perdón, los hermanos de Ángela dicen, pues nos vengamos. Pero los hermanos Pedro y Pablo eran cuatísimos de Santiago Nazar. Ni modo, Eran deshonró a la hermana. cuatísimos. Ni Y modo. entonces, desde el principio salen de su casa y dicen, en el pueblito, vamos a matar a Santiago. Van a la carnicería, consiguen unos cuchillos y vamos a matar a Santiago. Van O sea, avisando que no se diga que no se le avisó a al todo muchacho. mundo, le van avisando que van a matar a Santiago. Porque ellos tienen la intención oculta De que Santiago se huya. larga, se largue, sí, o sea, te estoy avisando, O de manito. que alguien lo impida, ¿no? Pero Exacto. nadie lo iba a impedir porque en realidad tenían razones. Y porque se me hace que Santiago le caía mal al pueblo, porque francamente sí nadie le tiró ni un lacito Nadie le para avisa ayudarle. con una serie de coincidencias, casualidades, etcétera, etcétera, que hacen inevitable que cuando por fin, después de haber hecho tiempo, después de haber pasado por todo el tiempo, por todo el pueblo, después de haber conseguido unos cuchillos y luego otras armas, Santiago va a llegar a su casa, que siempre está abierta, pero ese día no. Y justo cuando la va a abrir, llegan Pedro y Pablo con los cuchillos. Y no le queda de otra, no les queda de otra a Pedro y Pablo, porque pues le avisaron al muchacho, miren, página 74, mataron a Santiago Nazar. Ahí está, ahí está. Bien, se lo matan varias veces. Quizá es una novelita que incluso en términos formales y en términos estructurales es maravillosa. Es un círculo perfecto. Ese es el gran reto de Gabriel García Márquez. Hay muchas novelas que se llaman circulares, Ajá. ¿no? Novelas que empiezan en un punto y luego pues agarra usted su gis bonito en el pizarrón y terminan. Pero no, muchas veces hay trampas, muchas veces hay estrategias que el círculo entonces le salen unos bordecitos o hay unas mordidas ahí. No. Crónica de una muerte anunciada es un círculo perfecto. Es una narración circular exacta. Ajá. Y como bueno, usted ya lo sabe, en la 74 dicen mataron a Santiago Nazar, así acaba ese capítulo, ya me perdí. En la 90 y tantos dicen ya me mataron, y entonces lo importante de este libro, evidentemente sí es la historia, pero la historia, insisto, es un melodrama muy clásico. Lo importante aquí sí es cómo la cuenta el Gabo. Es un melodrama muy que se llaman Pedro y Pablo. O sea, por favor, Gabo, por favor. Bueno, vámonos a lo que sigue porque Jorge Alberto nos quiere enseñar una cosita. Pues es una cosota. Pero ese no lo habías dicho, ¿no? No. ¿Estás segurísimo? Segurísimo. ¿Ustedes están segurísimos? Del que hablé fue artificial. Ah, ¿y antes? Antes. ¿O Sapiens? ¿Ya? ¿Ya pasaste por todo? Sapiens ¿Ya te echaste aquí cátedra de Harari? No, nada más he dicho uno de Harari que fue Sapiens, pero el ilustrado. Ah. Porque salió. No, pues sí, este es nuevecito. Ah, bueno, pues cátedra Harari con Gudiño. A ver, dale. Ya conocemos a Harari, ¿no? Tú cuenta que un día lo tuviste en tu oficina y Cállate era los famoso. ojos, ahí lo tenía antes de que fuera famoso y estábamos ahí en el chismecín. Y ahora, y meses después, dije, ay, ¿por qué no lo invitamos? No, porque ahora cobra esos $1,000. Ah, bueno, pues ya que no venga. Bueno, Harari se volvió famosísimo con Sapiens. Es brillante. Es brillante, es una historia antropológica de la humanidad. Yo sé que tiene sus detractores. El tipo es brillante a la hora de poner ejemplos. Es súper estructurado, es súper claro y sobre todo es súper ameno. Uno lee sus libros así, gordotes, no se va así, tendido, porque también es un poco como un chisme, y tanto en Sapiens como en Homo Deus, como de animales a Está bien, dioses. cátedra Harari. En realidad, lo que cuenta es la historia de la humanidad, las cosas que ve a futuro y cuestiones por el estilo relacionadas con la evolución
del Homo sapiens, ¿no? Y entonces así nos permite entender muchísimas cosas. Bueno, en Nexus da el siguiente paso, que además parte de una preocupación que cada vez es más actual, ¿no? Nexus, que en latín sí dice lo que sigue, es, aquí lo dice en el subtítulo, una breve historia de las redes de información desde la edad de piedra hasta la inteligencia artificial. Acá entonces lo que cuenta o lo que va narrando y lo que va estudiando es cómo nos hemos comunicado los seres humanos desde hace 1.000.000 de años a la fecha, por el 1.000.000 de años que tiene el Homo sapiens en el mundo, y cómo estos pasos han sido súper lentos, súper morosos, en los que hemos discutido No tiene cosas. dibujitos. No tiene dibujitos, seguro luego sale la edición con dibujitos. Puede ser. Y cómo estos pasos han sido muy morosos, ¿no? De que descubrimos el lenguaje oral a que lo pudimos escribir, pasaron un montón de años. De que lo pudimos escribir a que hubo la imprenta, pasaron un montón de años, pero muchos menos. De que salió la imprenta a que llegamos a la electrónica como mecanismo de comunicación, pasaron un montón de años, pero muchísimos menos. Entonces, es claro que esta progresión en términos comunicativos y en términos de información es cada vez más rápida, ¿no? Y evidentemente de la electrónica a la computadora y de la computadora a la inteligencia artificial ha pasado nada. Nada. Es decir, muchos de ustedes no tenían computadora en su casa cuando se iban en la primaria. Ajá. ¿No? O sea, no ha pasado nada de tiempo, y ahora, evidentemente, la inteligencia artificial, basada en un montón de cosas que entendemos a medias y que Harari nos ayuda a entender mejor. Es decir, entendemos a medias el asunto, el algoritmo nos está espiando. El teléfono me está oyendo. Hola, ¿qué quiere teléfono. decir que el algoritmo me recomienda cosas? Bueno, todo eso lo explica Harari, ¿no? Explica, Ya me primero, contestó mi teléfono. qué es la información, porque no es fácil definir qué es la información. Explica cómo hacemos uso de esa información, cómo se acumula la información, cómo el acumulamiento o la acumulación de información no necesariamente es positiva, cómo es negativa en muchísimos casos, y evidentemente hacia el final pues habla sobre las inmensas oportunidades que genera la inteligencia artificial y sobre los enormes riesgos que corremos al enfrentarnos a esta nueva tecnología. Yo creo que Harari es así como el epítome de lo que es un divulgador. Sí, total. Eso es un libro de divulgación y estamos en Divúlgala. No, entonces 10 para Jorge Alberto. Eso, Team Jorge Alberto. Estamos en Divúlgala, Team Mayra, estamos en Divúlgala de la tertulia. Acuérdense de darnos sus likes, acuérdense de suscribirse, acuérdense de pasar la voz, acuérdense de decir, ay, me lo perdí el miércoles a las 4:30, pero el jueves ya está a las 3:30 en Sin embargo al aire. Todo eso acuérdese, y no solo se acuerde, sino que avísele al de enfrente, al de al lado, al del otro lado, en fin. Que para eso estamos aquí, para eso, avíseles eso, y avíseles también que aquí estamos invitando a visitar nuestras librerías de barrio. Así es. Un saludo a todos los amigos de la tertulia. Mi nombre es Cecilia Barragán y yo tengo el inmenso gusto de platicarles hoy sobre Librería La Canasta, esta librería que se encuentra ubicada en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Librería La Canasta fue fundada en 1956 por Gloria María Pérez, que es mi abuela, y en ese momento ella tenía la inquietud de vender pasteles en la ciudad, así es que abrió este pequeño local en el centro de la ciudad, en la casa de sus suegros, que, pues curiosamente era una de las primeras construcciones de concreto que estaba en esta pequeña ciudad en ese momento. Ella, era una lectora voraz, le encantaba leer y era muy difícil encontrar libros cerca de Ciudad Valles, así es que ella con frecuencia viajaba a la Ciudad de México y adquiría algunas cosas para su negocio, pero también compraba libros. Estos libros llegaba a exhibirlos en su pastelería y ahí la gente podía comprar,
¿no? Si a alguno le gustaba, pues tenía unos libreros que se cerraban con llave, muy curiosos, y pues si alguien estaba tomando algo o comiendo un pedazo de pastel, podía pedir alguno de estos ejemplares para comprar. Afortunadamente encontraron muchos lectores y en algún punto decidieron abrir exclusivamente una librería. Y bueno, esta librería hoy cumple casi 70 años. Ha pasado por muchas etapas en las que las revistas eran muy importantes, los periódicos también llegaban a la ciudad en tren y se tenían que ensamblar. Y bueno, era un proceso bastante divertido para mí cuando era niña, pero también pensándolo en una época tan diferente a la de hoy, donde las noticias son tan inmediatas, pues era otra realidad. El día de hoy pues es una librería que se encuentra en el centro de la ciudad, que tiene cerca de 10,000 ejemplares, así es que está bastante nutrida. Y bueno, tiene ya un público lector frecuente de todas las edades y que afortunadamente ha encontrado pues alguna lectura que le ha representado algo. Esta pues ha sido una librería fundada y siempre cerca de las mujeres, fundada por mi abuela, en su momento por mi tía abuela Clementina, y ahora por mi mamá, que ha visto en este negocio evolucionar pues desde que era casi una niña. Así es que bueno, a todos los invito a visitarnos en nuestras redes sociales, Librería La Canasta, a visitarnos en la Huasteca Potosina. Nos encontramos en la calle Hidalgo 437 y estaremos felices de recibirlos y de recomendarles alguna lectura que verdaderamente los atrape o les diga algo de manera especial. Así es que nuevamente un saludo a mis amigos de La Tertulia y espero encontrarlos muy pronto en Librería La Canasta. Pues este programa se está acabando, pero no nos podemos despedir sin leer algunos mensajes que ustedes nos han estado compartiendo, como Dalila González, que dice: todo el programa muy interesante, la sección de librerías de barrio muy buena, ¿verdad? Cuéntenos cuál es su librería de barrio, cuál frecuentan. Al respecto, este libro, esta crónica de Nueva Muerte Anunciada, trae un sello de la librería Géminis, que estaba cerquitita de mi casa en esa época. Ya en no Miramontes. Existe. Ajá. Miramontes 2665. Ya no existe. Ahora venden cosas para mascotas ahí. Ya ve usted, ahí está nuestro espíritu con las librerías de barrio. Bellatrix dice: saludos Mayra y Jorge, muy contenta de verlos en esta nueva temporada, me gustan las nuevas secciones. Para la sección de spoilers estaría muy bueno Rayuela, lo anotamos. Pero Rayuela, ¿cómo vamos a hacer un spoiler de Rayuela? Se puede, lo anotamos, no le hagan caso, porque ya sé ustedes que los hombres siempre ven las cosas, ven las limitaciones y no las posibilidades. Edgar Díaz dice: el nombre de la rosa lo leí un par de veces, eso fue porque la novela es laberíntica, plena de erudición, un estudio medieval completo, habla de filosofía, historia, los hábitos de las personas en esa época, es deslumbrante y lo más impresionante se basa en personas reales como el mismo Baskerville, se basa en Guillermo de Ockham, el Inquisidor. Una novela apasionante. Posdata: si bien no es farragosa la lectura, con una lectura no basta para sumergirse en este mundo, del mundo de la rosa, en eso tienen ustedes toda la razón. Y luego por acá nos escribe también Isamora, dice: te hubiera encargado el libro autografiado por Jorge Alberto Francisco Javier. Bueno, iré a Gandhi, dijo. Espero que sí te hayamos visto en Gandhi. Oye, esto es muy raro, porque ya a quienes vimos en Gandhi ya los vimos, pero todavía no los vemos. Andrea Enia Sánchez, saluditos Mayra y Jorge. Linda dice, ¿qué? Lindaras con... Es que luego se ponen unos nombres ustedes que tampoco ayudan. Lindaras con 3039 dice: yo la releeré, a la edad en la que vi la película no le entendí nada, se refiere al nombre de la rosa, que la vio a los 16 años, nos está diciendo justo. Y dice que le había gustado mucho mi blusa. Muchas gracias, cuando quieras. Y que su marido es muy fan de nosotros, él sí sabe. Él sí sabe. Entonces, muchísimas gracias, nos siguió mandando. Y además era desde Chihuahua, Chihuahua. Saludos y abrazos hasta Chihuahua, Chihuahua. Muchísimas gracias. Pues está. Ya se nos acabó, pero cuéntenos, ahí seguimos también en los programas anteriores, revisamos cada tanto los comentarios para estar al pendiente y para que nos
busquemos y nos, sobre todo y más importante, encontremos. Encontremos en los libros y en las recomendaciones. Nosotros somos Mayra y Jorge Alberto y Mayra. Buenas tardes.